Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema La promesa del Espíritu Santo, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 al 26. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por estudiar tu palabra. Te rogamos nos enseñes con la guía de tu Santo Espíritu y que tu santo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en nuestras vidas. Gracias. Amén. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra platicando con sus discípulos, enseñándoles, confortándoles en la última Pascua, en la que Él instituye la Santa Cena. Para este momento, Judas había salido para entregar a nuestro bendito Salvador y Señor Jesús, que sería en unas cuantas horas del día viernes. Y ahora nuestro Señor Jesús les va a confortar diciéndoles que no se van a quedar solos, que Dios el Padre les va a dar otro consolador para que no se queden huérfanos. Así que vamos a estudiar el tema. Voy a hacer algunos comentarios. Leamos. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nuestro Señor Jesucristo aquí habla principalmente de tres temas. El primer tema es que Él, nuestro bendito Señor Jesucristo, nos ha dado sus mandamientos. Y toda aquella persona que realmente, genuinamente le ama, lo va a obedecer, va a cumplir sus mandamientos. De esta manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son honrados. De esta manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivirán en el cristiano. El otro tema es que no estaremos huérfanos. Nuestro bendito Señor Jesucristo nos enviará el Espíritu Santo. El Padre nos enviará al Espíritu Santo. Y finalmente,
algo que es muy importante es que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, quien es el Señor Jesucristo. Veamos entonces esta sección de esta manera. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, guardaréis mis mandamientos. Anteriormente el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que amaran a los condiscípulos de la misma manera en que Él, Jesús, nos ama a cada uno de nosotros. Jesús lo dijo de esta forma: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os los he amado. Así que el Señor Jesús nos ordena que amemos a todos los que nos rodean, tanto a los miembros de la iglesia como a los que no lo son, para que de esta manera todos sepan que somos hijos de Dios. Aquí el Señor Jesús vuelve a repetir en varias ocasiones el mismo punto, que nosotros debemos de amar a la gente que nos rodea, para que así demos gloria al Padre. ¿Por qué Jesús lo repite tantas veces? Hay que recordar que el Señor Jesucristo es un hombre de su tiempo. Él es un rabí o rabino o maestro de su tiempo. Y en aquel entonces era común repetir las enseñanzas una y otra vez. Era una estructura de aprender de tipo oral, de tal forma de que la gente no se olvidara de la enseñanza y se la aprendiera de memoria. Es así que cuando se escriben los evangelios, los evangelistas recuerdan perfectamente lo que Jesús dijo una y otra vez. En el caso de Lucas y de Marcos, fueron instruidos, en el caso de Lucas, por Pablo, y en el caso de Marcos, por Pedro. Entonces, nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo repetía la enseñanza para que no se olvidara, y siempre le daba un aspecto distinto a su enseñanza para redondear el punto. Así, bueno, pues el Señor Jesús dice aquí: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y esa es una manera clara, fehaciente, de que el cristiano que realmente ama a Jesús va a vivir conforme a sus mandamientos. Leamos otra de las porciones en donde Jesús nos dice de otra manera lo mismo. En el verso 21a de esta sección lo vuelve a decir así: el que tiene mis mandamientos, o sea, el que guarda mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y nuevamente lo vuelve a decir así. Ahora es en el verso 23. Jesús dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces el Señor Jesucristo insiste en el punto de que el amor es lo más importante que un cristiano puede vivir. No tan solamente hablarlo, sino vivirlo. Y de esta manera todos sabrán que somos hijos de Dios. Otro punto que el Señor Jesucristo quiso que quedara claro, porque Él ya iba a morir en la cruz del Calvario unas horas más adelante, y sabiendo que al ser resucitado estaría únicamente 40 días con sus discípulos, les quiso dar una palabra de confianza, una palabra de amor, una palabra de ánimo, una palabra de verdad, que es que Dios mismo
estará en el corazón del creyente. Dios en el Antiguo Testamento dijo al pueblo de Israel que Él era su consolador, que Él consolaba a su pueblo. Esto lo dijo Dios en varios momentos de la historia del pueblo de Israel. Y no puede ser de otra manera, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por la eternidad. Dios no tiene sombra de variación alguna. Así que si Dios ahora es el Espíritu Consolador, anteriormente Dios tenía que ser también el que consolaba a su pueblo. Y Dios es el que consolará en la eternidad al cristiano, puesto que dice en el libro de Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de sus hijos. Aquí vamos a ver que Dios es trino, que Dios no puede ser divisible, no puede ser partido, dividido, sino que cuando hablamos del Padre, también hay que considerar que en el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Hijo, tenemos que entender que en el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo está el Padre y también el Hijo. Entonces vamos a ver una porción de Isaías que nos dice que Dios es el consolador del pueblo de Israel. Dice así Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. Aquí estamos diciendo que es Yahvé o Jehová quien habla, pero hay que recordar que Dios no lo podemos dividir y Dios es trino, así que aquí estaba el Padre y estaba el Hijo, en ese momento el Verbo, y estaba el Espíritu Santo diciendo estas palabras. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal? Le dice Dios a su pueblo. Y al Hijo del hombre que como hierba es tratado, como hierba que va a fenecer, a morir. ¿Por qué temes si yo soy quien te consuela? Dice Dios. Así bueno pues, ahora nuestro Señor Jesucristo, que era el consolador del pueblo de Israel, el consolador de los discípulos del Señor Jesucristo, Él tiene que partir, y por eso dice el Señor Jesús que el Padre mandará otro consolador, que viene siendo el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, estamos entonces diciendo que el Espíritu Santo viene al corazón del creyente y el mismo Señor Jesucristo y el Padre. Leamos pues esta sección. El Padre os dará otro consolador. Aquí Jesús está señalando al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Con vosotros para siempre. Sigo leyendo. Es decir, el Espíritu de verdad. Ese es el otro consolador. ¿Quién es el primer consolador? Jesucristo. ¿Quién? Este Espíritu de verdad mora con vosotros, y dice el Señor Jesús, y estará en vosotros. ¿Cuándo? En la fiesta de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y mora en el corazón del creyente. Y desde ese momento hasta la actualidad, todo creyente, en el momento de creer en Jesucristo como su Salvador y Señor, en ese momento también en que nace espiritualmente, en ese momento también es que es perdonado de sus pecados, en ese momento en que es justificado, en ese momento recibe al Espíritu de Dios, quien es el Consolador en su corazón. Sigo leyendo. No os dejaré huérfanos, dice el Señor Jesús, y fíjense cómo dice, vendré a vosotros. ¿Quién viene a nosotros? Jesús mismo. Y acaba de decir
que el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón del creyente. Y ahora dice que Él, Jesús, vendrá también al corazón del creyente. Tiene que ser así, porque repito, Dios no lo podemos dividir. Dios es uno, pero manifestado en tres personas. Y veamos también que aquí, más adelante, Jesús involucra al Padre en esta estancia de vivir en el corazón del hombre. Leamos. Jesús dijo: si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él. ¿Quién viene al corazón del creyente? El Padre y el Hijo. Y anteriormente Jesús dijo que Él vendría a morar en el cristiano. Y antes de esto, que el Espíritu Santo vendría a estar en el corazón del creyente. Así que aquí vemos que, como es lógico, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en el creyente. Y haremos, de aquí está implícita la persona del Espíritu Santo también, porque repito, no podemos dividir a Dios en tres personas. Una persona está allá y otra acá y otra acá. No, los tres están unidos y haremos con Él morada. Y finalmente vamos a ver el último tema, que es importante, que el Señor Jesús lo dice en lo último de esta sección. Pero el Consolador, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta parte, esta palabra que Jesús dijo, os recordará todo lo que os he dicho, se refiere a los que escribieron el Nuevo Testamento, a los que escribieron los evangelios y a aquellos que escribieron las epístolas o cartas. El Señor Jesús, en su Espíritu Santo, les recordó todo lo que Él dijo. Y en el caso de, por ejemplo, Marcos, que fue prácticamente Pedro el que le dictaba, el que le enseñaba a Marcos para escribir su evangelio, fue pues Pedro el que recordaba lo que Jesús había dicho por el Espíritu Santo. Y en el caso de aquellos apóstoles que no estuvieron con Jesús en su vida terrenal, me estoy refiriendo a Pablo y posiblemente la epístola de los Hebreos, el Espíritu Santo le enseñó a Pablo y al autor de Hebreos todas las cosas. Y finalmente se cumple en nosotros, los cristianos actuales, en los que el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que Jesús enseñó e hizo, porque al leer la Escritura se nos queda algo y el Espíritu Santo nos recuerda esa Escritura cuando lo estamos necesitando. Así, bueno, pues Dios nos ha dado a su Santo Espíritu, pero también mora en nosotros el Padre y el Hijo. No estamos solos y nunca estaremos solos. Dios siempre está con nosotros, estemos conscientes o no de que Él está ahí presente y no callado. Bendito es Dios. Ahora tú y yo tenemos la gran bendición de poder vivir la vida cristiana porque tenemos a Dios mismo en nuestro corazón. Es así, bueno, pues, que tenemos que animarnos el día a día a buscar de Dios, a tener toda
la intención y todo el esfuerzo, como Dios le dijese al general Josué: esfuérzate y sé valiente, porque la vida cristiana es una lucha constante. Y solamente esforzándonos nosotros mismos, siendo valientes en el diario vivir, podremos tener la victoria. Y no estamos solos. Podremos ser nosotros generales, pero Dios es el que va delante de nosotros. Dios te bendiga. Demos gracias. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque no estamos solos, porque vamos caminando hacia la victoria con tu bendición, con tu ayuda. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que los martes te reúnas con nosotros en Facebook Live para hacer oración por las necesidades de la Iglesia del Señor. Escríbenos también tu petición con gusto. Estaremos haciendo oración por ti, tu familia y todas las circunstancias que estés viviendo. Gracias. Martes 6 de la tarde. Tenemos YouTube, Facebook, Telegram y WhatsApp. Por favor, escríbenos, comunícate. Te recuerdo, nuestros horarios son martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Si eres tan amable, compártelo con tus amistades, con tus familiares. Nos va a dar mucho gusto saber que estás bendiciendo también a los demás con estos videos. Dios te bendiga. Muchas gracias.